Venimos ya desde hace un tiempo siguiendo una serie, ¿no?, que la he titulado Lo que cuesta seguir a Cristo. Esa serie ya se terminó. Hemos visto varios puntos necesarios para poder comprender que seguir a Cristo no es fácil. Seguir a Cristo cuesta, pero no es imposible, porque la palabra de Dios dice de que lo que es imposible para los hombres sí es posible para Dios. Y cuando eso lo dijo el Señor, lo dijo por esto, porque Él iba a mandar a su Espíritu Santo sobre nosotros, sobre su iglesia, para que tengamos el poder para vencer, para seguirlo, para caminar y andar como a Él le agrada. Amén. Bueno, ese tema ya lo terminamos y ahora entramos en un nuevo tema que lo he titulado La conducta del cristiano. La conducta del cristiano. Les invito a abrir la palabra de Dios en Efesios 4:17. Efesios 4:17. Bueno, voy a hacer un breve repaso de todo lo que vamos a ver. Hoy es el inicio de este mensaje, es la primera clase, ¿sí?, o es la introducción a este tema. Vamos a estar viendo dentro de este tema titulado la conducta del cristiano, que obviamente está enlazado al anterior, ¿no? Lo que cuesta seguir a Cristo, porque hablamos primero lo que cuesta seguir a Cristo y ahora vamos a ver cómo nos tenemos que portar. Primero planteamos lo difícil que es, pero no imposible. Tenemos la capacidad porque el Espíritu Santo de Dios está en nuestra vida. Si el Espíritu Santo de Dios está en tu vida, vos podés lograrlo. ¿Existe algo imposible para Dios? Bueno, cuando Jesús se fue, dijo, yo me voy, pero viene uno en mi lugar. Yo voy a enviar a uno en mi lugar, que Él va a ser el ayudador de ustedes. Él va a ser el que los va a ayudar a que ustedes caminen, anden, vivan conforme al deseo de Dios. Ese Espíritu de Dios, cuando nosotros abrimos el corazón a Jesús, ese Espíritu Santo entra en nuestra vida. Si realmente lo tenemos, ese Espíritu poderoso tiene toda la esencia todo el poder y la esencia que nosotros necesitamos para lograr alcanzar esa meta que Dios nos marca, ¿sí?, a través de su palabra. Ahora, en toda esta secuencia que vamos a estar viendo, vamos a estudiar cuestiones como, por ejemplo, cómo debe ser un hombre de Dios, cómo debe ser un esposo cristiano, cómo debe ser una esposa cristiana, cómo debe ser el noviazgo cristiano, cómo debe actuar un joven o una jovencita cristiana, cómo debemos honrar a nuestros padres, cómo los padres deben comportarse hacia sus hijos, porque todos estos temas, todos ellos los encontramos en la palabra de Dios. Todas estas preguntas, ¿cómo tengo que obrar yo frente a esto? Todas esas preguntas, la respuesta la encontramos en la palabra de Dios, porque ella es la lámpara que alumbra nuestro andar. Entonces, el Espíritu Santo cuando entra en nosotros, Él lo que necesita de nosotros es una cosa. Miren, préstenme atención a esto. Hay muchos cristianos que dicen, yo me arrodillo ahora y Dios me revela lo que tengo que hacer. Eso no es así, eso es un error. Porque a vos nadie te revela en sueño de qué se trata el examen para sacar el registro de conducir. Nadie te revela en un sueño de qué se trata recibirte de médico, sino que vos tenés que estudiar para médico. Y para sacar tu registro también tenés que estudiar. ¿Sabían que hay que estudiar para sacar un registro de conducir? Y que hay que ir y rendir un examen. Y si vos aprobás el examen, ¿tenés el registro? Bueno, es lo mismo que esto. Hay cristianos que dicen, Dios me revela cómo tengo que andar. No, no, no. Está bien que Dios te revele, y es así, pero Dios te revela a través de su palabra cómo tenés que andar. No es a través de sueños. No es a través de visiones, porque todo lo que se tenía que mostrar en visión para que nosotros sepamos cómo tenemos que andar, ya se mostró y ya se escribió en este sagrado libro que es la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Se entiende? Por favor, fíjate que el nene atrás. Sí, gracias. Vamos a leer Efesios 4:17. Dice así. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente,
teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada, decí conmigo pasada. Mírenme a mí, mírenme a mí. Decí conmigo así. En cuanto a la pasada. ¿A la pasada qué? Exactamente. En cuanto a la pasada manera de vivir, miren lo que dice. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Verso 8 del capítulo 5. Porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Cuándo? En otro tiempo erais tinieblas. ¿Sí? Vamos a hacerlo más, por si alguno no entiende lo que está diciendo, se los hago más fácil. En otro tiempo se portaban mal. En otro tiempo eran desobedientes, desobedeciéndole a Dios. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Amén. Bueno, vamos a ir despacio explicando esto porque, como dije, el tema en el que nos estamos metiendo está titulado La conducta del cristiano. Entonces acá estamos abordando este tema entendiendo a qué hemos sido llamados como cristianos. Para entender cuál tiene que ser nuestra conducta tenemos que saber o recordar de dónde salimos, de dónde se nos sacó y cómo tenemos que actuar hoy, tiempo presente, y de acá en el futuro. ¿Sí? Porque así es como tenemos que andar, como hijos de Dios. ¿Sí? ¿Es fácil seguir a Jesús? No. ¿Es imposible? No. Es posible. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? A ver, díganme. Vamos, levanten los que consideran y entienden que tienen al Espíritu Santo. Bueno, entonces, si no lo haces es porque no querés hacerle caso. No es porque no puedas. No lo haces porque no querés hacer caso. Es como cuando tu mamá te dice, no hagas eso, y vos decís, no me importa. O sea, si te importara, lo harías. Pero justamente la respuesta es esa, no te importa. Sí, lo anhelás, lo deseás, porque sabés que es el camino correcto, sabés que es el buen camino, sabés que es lo que te lleva a la vida eterna, pero en ese momento te olvidás. En el momento en que viene la prueba, la tentación, la adversidad, te olvidás. Entonces, algo que realmente sí, vuelvo a repetir, no es fácil seguir a Cristo, pero no imposible porque tenés al Espíritu de Dios. Cuando llega el momento de demostrar tu conducta cristiana, te olvidas. Y como te olvidas de dónde te sacaron, como te olvidas de dónde Dios te rescató, vivís una vida que no es agradable a los ojos de Dios si lo pones en una balanza. Arranca así, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Acá lo que está diciendo Pablo es lo siguiente. Ustedes antes vivían de una forma, vivían como el resto de los gentiles. ¿Cómo son los gentiles que no son cristianos? A ver, cuéntenme. ¿Cómo son? Desobedientes, mentirosos, malvados, impuros en su manera de pensar, en su forma de hablar, en su manera de actuar, impuros en su forma externa también, sensuales, malvados, permiten pecados en sus vidas
claramente en la palabra de Dios dice que nadie que los practica puede tener amistad con Dios. Pero si sabemos todo esto, que así éramos antes y que así son los gentiles, que no tienen a Dios, ¿por qué? Ahí es donde viene esta pregunta. ¿Por qué Pablo hace esta observancia? Esto pues digo y requiero en el Señor, no anden más como los otros gentiles. Bueno, evidentemente acá estaba pasando algo similar a lo que pasa hoy, ¿no? Pablo lo observaba porque realmente ellos seguían viviendo de alguna manera, cuando los miraban, igual que como vivían antes. Sí, habían cambiado en algunas cosas. Habían cuestiones que ya habían sido revertidas, pero todavía permitían cosas que a Dios le desagradaban. Entonces, frente a esta realidad, Pablo dice, no vivan como vivían antes o como viven los que no conocen a Dios. Y acota a esta enseñanza, que andan en la vanidad de su mente. Esta palabra vanidad que encontramos en el verso 17 es el término del griego mataiotes. Mataiotes del griego. Y mataiotes proviene de, o su raíz es de la palabra mataios, que significa lo siguiente: inútil, vacío, ídolo. Hace referencia a una búsqueda infructuosa, o mejor dicho, sin propósito. Entonces acá Pablo está diciendo esto: cuidado, les requiero que no anden como los que no conocen a Dios, que andan enfocados en cosas inútiles y vacías, que se dedican a invertir tiempo en cosas que son infructuosas y que no tienen propósito. ¿Cuál es el propósito del cristiano? Es la pregunta que nos tenemos que hacer en esta tarde. La vida del cristiano, sin ir muy lejos, ahí nomás, en el libro de Efesios, en el versículo 1 del capítulo 5, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cuál es el propósito del cristiano? Imitar a su Padre Celestial. Mi hijo, nos ponemos a tomar mate, o mi nena, la más grande, la más chiquita también se engancha después, pero es como que ellos me dicen: papi, cuando yo sea grande quiero ser como vos. Porque el anhelo de los hijos es copiar a papá y a mamá. Las nenas a mamá, los nenes a papá. O también las nenas a papá, ¿no? Ahora, ¿por qué es así? Bueno, porque ellos sienten el orgullo, aman a papá y a mamá, entonces buscan de parecerse cada vez más a nosotros. ¿Sí? Ahora, nosotros, miren cómo dice en el verso 1, sed pues imitadores de Dios, y aclara, como hijos amados. Como ellos son hijos amados nuestros, buscan de imitarnos. La realidad del cristiano, el propósito del cristiano, que es un hijo amado de Dios, que ama a Dios, lo que busca es imitar a su Padre. Si realmente la luz de Cristo brilla en tu vida, si realmente somos hijos de Dios, lo que vamos a hacer es vivir una vida de la manera en que a Él le agrada y no de la manera en que a Él lo lastima, le duele y lo daña. Porque todos sabemos el gran precio que Jesús pagó por nosotros. Entonces, si nosotros hoy queremos entender cuál debe ser nuestra conducta, yo te tengo que decir esto: la conducta real de un hijo de Dios es la siguiente: no dedicarle tiempo a cosas inútiles, no dedicarle tiempo a cosas vacías, no tener los ojos puestos en una búsqueda sin propósito, corriendo detrás de algo sin propósito, algo que no tiene fruto. ¿Saben que la palabra de Dios usa mucho los ejemplos relacionados con el crecimiento de las plantitas, ¿no? Utiliza muchos ejemplos, hay muchos ejemplos en la palabra de Dios donde habla sobre el árbol que crece y da fruto,
o que por los frutos conocemos al árbol, ¿no? Muchos ejemplos de este tipo. Ahora, el fruto, cuando se habla del fruto, literalmente hablando de la planta, es aquello que, en el caso de un manzano, por ejemplo, ¿no? El fruto no es la hoja, nadie se come las hojas del manzano. Eso es parte del desarrollo del árbol, ¿sí? O sea, parte del crecimiento. Crece, le salen ramitas, hojas, pero lo que realmente alimenta es el fruto, es la manzana. Si nosotros no tenemos frutos reales, legítimos, que hagan que el otro, ¿saben de que el alimento físico, en este caso, en el ejemplo del arbolito de manzana, es la manzanita misma? Pero la palabra de Dios dice de que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestro estilo de vida, si es un estilo de vida que imita las pisadas de nuestro Señor, va a ser aquello que va a alimentar el reino de los cielos. Cuando una persona te ve a vos, cuando una persona vea tu estilo de vida, cómo caminás, va a ser lo que va a alimentar esa fe para decir, quiero vivir como ese cristiano. Me dice de qué se trata la vida eterna, me dice de qué se trata ser un hijo de Dios, me dice de qué se trata vivir como hijo de la luz y vive como hijo de luz, como hijo de Dios. Quiero vivir como Él. Ahora, si tu estilo de vida no es como lo que predicás, si vos enseñás de qué se trata el reino de los cielos, si vos no vivís así, yo pregunto, ¿quién te puede copiar? Hay una frase muy, muy linda que yo escuché que dice algo así, ¿no? Ve y predica y si es necesario, habla. Ve y predica y si es necesario, habla. ¿Por qué dice eso? Porque de la boca hacia afuera podemos decir muchas cosas, pero la pregunta que nos tenemos que hacer es esto. ¿Cómo es tu estilo de vida? ¿Cómo vivís? ¿Qué reflejás? Cuando te miran a vos, si vos te parás delante de un espejo y mirás tu vida y te examinás como dice la palabra de Dios, examínate y no serás condenado. Aquel que se examina no va a ser condenado. Cuando te examinás y empezás a hacerte un replanteo de cómo vivís, bueno, yo hago esto, hago aquello, permito esto, permito aquello, o me abstengo de esto, me abstengo de aquello, me esfuerzo. ¿Qué ves? Porque la Biblia dice que si te examinas, no serías condenado. Pregunta, ¿qué ves? ¿Cómo te encontrás delante de Dios? ¿Te encontrás con una mente vana andando en vanidades? ¿O te encontrás caminando de la manera en que Dios te pide? Vuelvo a repetirte, la palabra vanidad acá es esta palabra, mataios. Dedicarle tiempo a cosas inútiles, vacías. Vamos a decirlo así. Hacer de esa vida egocéntrica que piensa en vos mismo un ídolo. Un ídolo. ¿Saben qué son los ídolos? Cualquiera me va a decir, sí, la estatuita que se... No, 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 no. Eso es como se personifica, digamos. Es una de las personificaciones que tiene la idolatría. La idolatría en sí misma, si tengo que definir idolatría, es todo aquello que ocupa un primer lugar en tu vida, como si fuera Dios, pero que en realidad no es Dios. Porque ¿quién debe ocupar el primer lugar en la vida de un cristiano? Pregunto. ¿Quién tiene que ocupar, al fondo, quién tiene que ocupar el primer lugar en la vida de un cristiano? Dios. Pero cuando la vida vana es lo que ocupa el primer lugar en tu vida, no, pero eso yo nunca lo haría, pastor. Pero si vos estás, miren, la vida vana, esa vida vana de la que se está hablando, es todo aquello, ¿vieron que la Biblia dice de que no podemos servir a dos dioses? Bueno, o amamos a Dios o amamos al dinero, ¿no? ¿Lo dice la Biblia o no? Bueno, la Biblia vana es la que corre detrás del dinero. Ah, pero yo al dinero nunca lo tendría en primer lugar. Pero si toda tu vida, el entorno que te rodea y todo aquello por lo que abogás en el día a día, está relacionado con aquello que alcanzás con dinero, ¿no es una vida vana? ¿Es una vida vana o no es una vida vana? Si corres detrás del auto, si corres detrás de la casa, y quiero que me sepan entender, no es que con esto digo vendé tu casa y viví abajo de un puente. No, 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 no.
Cuidá tu casa. Dios te la dio, gloria a Dios. Y si Dios no te la dio hasta hoy, por algo no te la dio. Y si Dios quiere, mañana te la dará. Ahora, si tu propósito, si tu vida se enfoca solamente en algo que es infructuoso, en algo inútil, en algo vacío, como son las posesiones, estás corriendo detrás de ese Dios que quiero aclararte, si corres detrás de ese Dios que es el dinero, no corres detrás de Dios. No corres detrás de Dios. Tenemos que replantear nuestra vida. ¿Sí? Sigue diciendo, miren lo que dice, que estas personas que no conocen a Dios, que andan en la vanidad de la mente, miren lo que dice, tienen el entendimiento entenebrecido. ¿Saben qué es el entendimiento? Cuando hablamos de entendimiento, hablamos de esta parte del ser humano, ¿sí? La cabeza, que es donde está el cerebro, es donde están los pensamientos, el entendimiento del hombre, ¿no? Acá radica el entendimiento del ser humano. Dice la palabra de que como tienen el entendimiento entenebrecido, son ajenos de la vida de Dios porque hay ignorancia en ellos. ¿Por qué hay ignorancia? Porque son duros de corazón. Ahora, cuando se habla de ignorancia, la ignorancia, a ver, ejemplo, cuando nosotros, ejemplo que lo voy a poner detrás de una pregunta hacia ustedes. ¿A quién llamamos? De una manera un poco incómoda, ignorante. ¿A quién le decimos ignorante? ¿Al que no tiene qué? Al que no sabe algo, al que no tiene estudio, me dicen por ahí, al que no conoce. ¿Sí? ¿Es así o no? Ese es el ignorante. En teoría, ¿no? Una mala manera de expresarse, pero es así. Ahora, tienen el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, y obviamente esa ignorancia es por la dureza del corazón. Vamos a explicar esto. Para no ser ignorantes de la vida de Dios, o sea, para no ser ajenos de la vida de Dios, nosotros lo que tenemos que ser es conocedores de su estilo de vida. ¿Sí o no? Ahora, ¿cómo conoces qué es lo que le agrada si no es a través de esto? ¿En serio pensás que vas a conocer a Dios por una revelación sobrenatural? ¿Cuánto tiempo te lleva leer una Biblia o la palabra de Dios si realmente le dedicas tiempo extenso a la lectura? 1 año como mínimo, dicen los estudiosos. ¿Sí? Y es verdad, es 1 año. Ahora, ¿vos pensás de que de verdad en una noche de revelación Dios te va a mostrar toda la Biblia que te lleva 1 año entero de estudio a pleno? No existe forma. Para no ser ignorantes de la vida de Dios, lo que hay que conocer es la palabra de Dios. Realmente, te hago una pregunta. ¿Es realmente algo que te importa conocer la palabra de Dios o te pesan los ojos cada vez que la lees? Si se puede hacer silencio, lo voy a agradecer. Gracias. O que se acerque alguien y que esté cerca de él, así lo ayudamos ahí. El ignorante de la vida de Dios es aquel que no conoce lo que dice la palabra de Dios sobre cómo tenés que actuar. Y vos hoy estás ahondando en esto junto conmigo. ¿Cómo debe ser la conducta del cristiano? ¿Conocés lo que dice la Biblia? ¿Lo conocés? Y si no lo conocés, hacete esta pregunta. ¿No serás un ignorante de la verdad de Dios? Y si sos ignorante, pregunto, ¿el ignorante puede actuar de la manera correcta? No, porque no sabe cómo tiene que actuar. La persona que ignora las reglas de tránsito las va ¿qué? A ver. Las va a quebrar todas porque las ignora, no las conoce. Las va a infringir. ¿Por qué las infringe? Porque no las conoce. Son ignorantes de las reglas de tránsito. Y por ahí alguien me va a poder decir, no, pero yo en realidad sé esto. Ah, entonces es porque es duro tu corazón. Si lo sabes, entonces tu corazón es duro. Si hoy Dios te está hablando para que lo ablandes o para que rompas con la ignorancia. Hoy Dios te está llamando a que lo hagas. Capaz te enojas conmigo. Estoy acá, mirá.
enojate, no me importa. Honestamente no me importa, de verdad. Pero no me importa, ¿saben por qué? Porque de verdad yo tengo que ser alguien que te diga la verdad. Yo no puedo tener pelos en la lengua para decirte las cosas como son. ¿Saben que yo en alguna época tenía alguien que siempre me daba, un amigo mío de mi época no cristiana, ¿no? Siempre me daba la razón. Siempre. Era un tipo con el que era magnífico estar con él, porque vos hacías cualquier cosa y él tenés razón, te decía. Pero después venían consecuencias graves, porque el tipo nunca, el muchacho jamás me llamaba a la corrección, nunca me decía, che, guarda, sí, todo estaba bien. Y después venían consecuencias detrás de esa palmeada de espalda o de esa caricia, venían consecuencias. Porque no aportaba nada para que yo tome decisiones buenas a cambiar. ¿No? Pero así son las amistades que no son cristianas, ¿no? Te dicen cosas lindas al oído y después vienen bueno, las consecuencias. Bueno, imagínense que yo les dijera cosas lindas que ustedes quieren escuchar nada más. Bueno, evidentemente nadie sería corregido o exhortado. Entonces yo te tengo que corregir. Si realmente te amo, ¿saben por qué se puede ver? ¿Saben? Una de las cosas que demuestran el amor de Jesús es cómo Él corregía con amor todo el tiempo. Y la corrección con amor está relacionada con esto. Decirte la verdad, porque el que ama, amar no es acariciar solamente. Amar también es tirar de la oreja cuando es necesario. El que ama corrige, dice la palabra de Dios. Por eso Dios nos ama y por eso nos corrige. Dios nos ama y se ve reflejado su amor en esto, en su corrección. Y si yo realmente hoy estoy trayendo tu mensaje que tal vez te incomoda o te hace sentir incómodo, es porque está el amor de Dios en medio, que está buscando que tomes conciencia. ¿Se entiende? Sigue diciendo, verso 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Sí? O sea, acá está expresando lo siguiente. Perder la sensibilidad. Este término lascivia que usa acá, uno de los sinónimos de lascivia, si ustedes lo buscan, van a encontrar que es desenfreno. Desenfreno, uno de los sinónimos de lascivia. Entonces acá el pasaje nos expresa el siguiente punto, que es muy importante que lo entiendan. Después que se pierde la sensibilidad, el ser humano o el hombre se entrega al desenfreno para cometer impureza. Y hay muchos que van a decir, sí, impureza, depravación. No, 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 no lleven la impureza solamente al acto depravado en la parte sexual. Todo lo que no es puro es impuro. Una manera de hablar pura no es igual que una manera de hablar impura. Una manera de mirar impura no es igual que la manera de mirar pura a la que Dios nos llama. Pensamientos puros no tienen nada que ver con pensamientos impuros que son enemigos de Dios. Entonces acá lo que está diciendo es esto. Cuando habla de vida impura o de impureza, está hablando de todo aquello que está en tu vida que contamina tu relación con Dios. Está hablando de todo aquello que daña tu relación con aquel que lo dejó todo por amor a ti. Todo. Jesús dejó todo y Él hoy es el que te está diciendo, renuncia a la impureza. Porque si hay pensamientos, deseos, vanos, vanos, ¿por qué vanos? Porque recordás lo que significa, cosas inútiles, vacías, infructuosas, sin propósito. En tu corazón hay impureza en tu vida. Hay impureza.
verso 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Y escuchen cómo uno oye a Jesús y es enseñado por él, conforme a la verdad que está en Jesús. En el libro de Juan, en el capítulo 1, voy rápido, o si no, ponelo, Ale, ¿lo encontrás rápido? Juan capítulo 1. No primera de Juan, Juan capítulo 1 dice así. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. El 3. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Hasta ahí nomás. Jesús, ese pasaje que leímos, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese término, el verbo, habla de la palabra viviente de Dios. ¿Y saben quién fue la palabra viviente de Dios? El que puso por obra todo aquello que Dios dijo. Jesús. Entonces ahí está hablando literalmente de Jesús. Poneme de nuevo el verso 1. Entonces acá encontramos, vamos a traducirlo para que se entienda, ¿sí? Verso 1. 1:1. En el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Verso 2. Jesús era en el principio con Dios. Verso 3. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, cuando leemos en este versículo, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Lo que está diciéndote este pasaje es esto: si realmente la vida de Jesús, lo que él te enseñó, está en tu vida, entonces vos vivirías de la manera en que la palabra de Dios enseña. Recuerden que estamos estudiando o nos estamos adentrando en este tema, la conducta del cristiano. Este es el inicio. Acá arranca este tema. Vamos a ver muchas cosas más. ¿Cómo tenés que ser como novio? ¿Qué es lo correcto en tu estilo de vida como novio cristiano? ¿Cómo tiene que obrar un hombre que está en noviazgo cristiano y como una mujer? ¿Qué es lo correcto y qué no? ¿Qué es lo que se permite y qué no? ¿Cómo tenés que ser como soltero? Como hombre o mujer soltera. ¿Qué es lo que Dios enseña a través de su palabra de cómo tenés que vivir? ¿Cómo tenés que ser como esposa, como esposo, como hijo, como hombre? Porque también ocupamos un lugar como hombre cristiano, ¿sí? Frente a la sociedad, frente al mundo. Todos esos temas los vamos a ver. Hoy es la intro. Hoy estamos entendiendo las cosas que no pueden existir en nuestra vida. Cosas que tienen que ser arrancadas. Porque acá lo dice bien claro, en el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. ¿Saben qué quiere decir despojaos? Es cuando tenés una capa y te la tirás así, cae al piso. Despojate. Despojate de tu antigua manera de vivir. Antes eras mentiroso, hoy ya no. Antes eras impuro, hoy ya no. Antes eras adúltero, fornicario, hoy ya no. Antes eras sensual, hoy no. No, porque fuiste llamado a la pureza, a la santidad. ¿Se entiende? ¿Me están entendiendo? Porque están todos en silencio. Bien. Despójense del viejo hombre, porque el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Y estos deseos engañosos es como un eslabón que se ancla a esta palabra vanidad, ¿no? El deseo engañoso es aquello infructuoso, sin propósito, vacío, inútil, que no tiene sentido que le dediques tiempo.
¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si perdiere su alma en el infierno? ¿De qué le sirve? Y por ahí cuando escuchamos esas frases como que pensamos en los multimillonarios, ¿no? Alcanzó todo el mundo, Messi. ¿De qué le sirve? No, Messi, Dios tendrá un trato con él, personal con él, ¿no? Así como con cada hombre en el mundo. Pero acá es un llamado hacia vos. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo? Está diciendo lo siguiente, ¿de qué te sirve tener todo aquello que querés? Si cuando viene Cristo por tu alma, todo aquello a lo que le invertiste tiempo no tiene nada que ver con la eternidad a la que Dios te llamó. Nada. ¿De qué te sirve? Y renovaos, verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y este pasaje, quiero remarcar algo del pasaje 23, del verso 23, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Vieron que la palabra de Dios dice de que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, llevando cautivo el entendimiento, lo estoy abreviando, ¿sí? El entendimiento a la obediencia en Cristo Jesús, ¿sí? O sea, llevar cautivo el entendimiento a la obediencia en Cristo Jesús. Derribar esos argumentos y esa altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios es justamente algo que está perfectamente alineado con esto que leímos recién. Acá dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Como la lucha y la guerra, el pasaje que yo les recité, es un pasaje que habla sobre esto. La lucha, el combate que recibe el ser humano es en el entendimiento. Las huestes, los principados y las potestades que se levantan en regiones celestes tratando de ganar el combate, atentan directamente en la mente, porque dice que lleva lo que dice que lo que trata de cautivar es el entendimiento. Dice que estas armas nuestras, que son poderosas porque son del Espíritu, destruyen fortalezas que se levantan contra el conocimiento que hay de Dios en nosotros. El conocimiento no entra a través del codo. El conocimiento no lo incorporás en la planta del pie. El conocimiento está en la mente. Esa guerra, ese conflicto espiritual, apunta todas esas armas en tu mente para que la verdad de Dios no alumbre tu vida y que vos vivas bajo el control del enemigo. Si la luz está en tu mente y si realmente la luz de Dios resplandece en tu mente, vas a saber cuál es el rumbo en el que tenés que andar. Si no, es imposible. Es imposible. ¿Cuál es la imagen que tenés de la santidad de Dios? Preguntas que te puedo hacer en esta tarde. ¿Qué imagen tenés registrada en tu cabeza sobre la santidad de Dios? ¿Qué es para vos la santidad de Dios? ¿Qué santidad? ¿Es caminar así? No. La santidad de Dios encierra todo lo que enseña la palabra de Dios. Si vos realmente tenés el conocimiento cargado, lleno, rebosando, desbordando de la verdad de Dios, y estás lleno del Espíritu en oración todos los días, vas a poder vencer y vivir una vida como debe ser realmente la conducta del verdadero Hijo de Dios, del cristiano. Si no, no. Y el verso 8 del capítulo 5 dice, porque en otro tiempo ustedes eran tinieblas. Pregunto, si están acá, ¿es porque son hijos del diablo o son hijos de Dios? Entonces antes eran tinieblas, hoy ya no.
Hoy sos hijo de la luz. Sos hijo de la luz. Y como hijo de luz tenés que entender que tenés que andar como un hijo de luz. Verso 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y esta palabra andar es la palabra peripateo del griego. Peripateo, que encierra varios conceptos. Peripateo significa hacer, proceder, andar. Que todo a tu alrededor, por más que venga a hacerte guerra, vos no cambies la dirección que te marca Jesús. Va a venir la tentación, va a venir la adversidad, va a soplar viento. Pero si tu vida está edificada sobre la roca no se va a caer. ¿Estás edificado sobre la roca? ¿Realmente tu vida, tu matrimonio, tu noviazgo, esto que les voy a preguntar capaz molesta un poco, pero ¿está edificado tu noviazgo, tu matrimonio, tu economía? ¿Todo sobre la roca? Si tu noviazgo tropieza todo el tiempo, me parece que estás cavando un poquito en la arena también. Si tu matrimonio cada tanto es golpeado, tendrías que hacer tendrías que examinarte. Al igual el noviazgo. De la misma manera los hombres, las mujeres, solteras, solteros, es un tiempo para examinarnos. Hoy Dios te llama a que te examines. Porque realmente vos estás queriendo tener la conducta del cristiano, porque vos decidiste seguir a Jesús. Una de las cosas que más remarco de esta palabra, peripateo, andar como hijo de luz, es un término que lo encontré a través del diccionario, que dice que peripateo, una de las cualidades de esta palabra, es que es la prueba de capacidad que tenemos, para demostrar quiénes decimos que somos. Decimos que somos hijos de Dios, bien, acá está la prueba de mi capacidad. ¿Saben qué es esa prueba? No la prueba de mi capacidad como que te toman un examen, sino la prueba, o sea, acá está la prueba de que realmente soy un hijo de Dios. Frutos, la evidencia, frutos, testimonio legítimo, puro. Pastor, pero entonces no puedo cometer errores. Errar es humano. Una cosa es errar y otra cosa es vivir en el error, que a pesar que Dios te muestra que eso está mal, permaneces en el error. Hoy están a tiempo. Les traje el video para que lo vean. Eso no sale en el video. El video que yo les mostré no sale en el video que subimos a internet. Pero ustedes lo vieron. Estamos viviendo en una época del fin. Estamos viviendo en un tiempo oscuro, donde se van a definir en breve, no sé en cuánto, pero en breve, todas las jugadas. Pregunta que te tenés que hacer en esta tarde y oramos. ¿Sí? ¿Cómo me encuentro delante de Dios? ¿De qué manera me encuentro a los ojos de Dios? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi noviazgo? ¿Cómo está mi matrimonio? ¿Cómo está esa responsabilidad como padre, como madre que tengo delante de Dios primeramente? ¿Cómo está mi responsabilidad como hijo delante de Dios primeramente? Y así se pueden hacer esta pregunta en cada aspecto de su vida. Para poder examinarnos a la luz de la verdad y poder tomar decisiones firmes
legítimas que nos lleven a vivir como verdaderos hijos de Dios. Amén. Vamos a orar, pónganse de pie. Señor, te damos gracias porque en esta hora nos das esta preciosa oportunidad de examinar nuestras vidas a la luz de tu palabra, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, porque es ella, es tu amor y tu misericordia, la que nos permiten hoy estar en este lugar tomando decisiones legítimas, radicales, verdaderas, decisiones que nos guían a cambiar en esas áreas de nuestra vida que aún estamos flojos, Señor. En esas áreas de nuestra vida donde aún no hemos tomado las decisiones que tú realmente quieres que tomemos. Padre mío, danos la fuerza, danos la autoridad, Señor. No permitas que estemos distraídos, Señor. No permitas que estemos distraídos, Señor. Sino que estemos atentos a tu voz, Señor. Atentos a tu palabra, que es tu voz hablando a nuestro corazón. Danos sabiduría, Señor, para poder andar conforme a tu voluntad. Danos fortaleza, Señor, para poder rechazar todo lo que no es tuyo. Danos fortaleza para poder retener lo que es tuyo, Señor, lo santo, lo puro. Limpia nuestras vidas, Señor. Llénanos de tu presencia, llénanos de tu santidad. Toca nuestra vida, Señor, toca nuestra alma, toca nuestra mente, transfórmanos. Señor, ayuda a tu iglesia en el nombre de Jesús. Ayuda a tu iglesia a vivir vidas conforme a tu deseo en el nombre de Jesús. Tócalos, Señor, en el nombre de Jesús. Tócalos, Señor, en el nombre de Jesús. Tócalos. Tócalos, Jesús. Derrama tu poder. Derrama tu santidad, Señor. Inúndalos con tu presencia. Inúndalos con tu presencia, Señor. Inúndalos con tu presencia, Señor. Glorifícate, Dios. Glorifícate, Dios. Haz la obra en cada uno de mis hermanos en este lugar. Haz la obra en cada uno de mis hermanos en este lugar. Señor, levanta las manos al que las ha bajado. Endereza todo camino que se ha torcido, Señor. Que podamos estar sensibles y atentos, Señor, a tu precioso deseo, a tu preciosa voluntad, en el nombre de Jesús. Señor, fortalece a los que están hoy presentes en este lugar, pero también a aquellos que hoy no están aquí, Señor. No porque no quieran, sino porque realmente es lo que podemos recibir hoy, Señor, en este lugar. Toca a toda tu iglesia, Señor. Toca a toda tu iglesia en el nombre de Jesús. Presentes y ausentes. Fortalécelos, abrázalos, cuídalos en el nombre de Jesús. Levántalos, llénalos del poder de tu Espíritu Santo. Guíalos al centro de tu voluntad en el nombre de Jesús. Guárdalos, que no les falte la fe, Señor. Líbralos del mal y de la tentación. Que no les falte la fe en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Dios. Gracias porque tú lo haces real en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Guárdalos y protégelos. Cuídalos a todos ellos. Cuídalos. En el nombre de Jesús, cuídalos. En el nombre de Jesús. Te damos la gloria, la honra y la alabanza solo a ti, Dios. Amén, amén y amén.